Los pesos de cierta raza canina se distribuyen aproximadamente de manera normal con una media de 50 libras y una desviación estándar de 5 libras. Comencemos etiquetando la distribución normal que se muestra a continuación, donde porque la media es 50, 50 está en el centro de la distribución, y el eje horizontal tiene una escala igual a las desviaciones estándar, que es 5. A la derecha de la media, 50 más 5 es 55. 55 más 5 es 60 y 60 más 5 es 65. A la izquierda de la media, 50 menos 5 es 45, 45 menos 5 es 40, y 40 menos 5 es 35. Observe a la derecha que tenemos la distribución normal estándar donde tenemos los puntajes Z a lo largo del eje horizontal. Ahora, para la primera pregunta, un perro pesa 56 libras. ¿Cuál es el puntaje Z del perro? Un puntaje Z o puntaje estándar es el número de desviaciones estándar de un valor de datos específico. Es de la media de la distribución. Puede calcular el puntaje Z utilizando la fórmula aquí a la derecha, donde el puntaje Z es igual a la cantidad X menos la media, donde X es el valor de los datos, dividido por la desviación estándar, o podemos decir que el puntaje Z es igual a la cantidad X menos mu dividido por sigma. Entonces, debido a que el perro pesa 56 libras, X es igual a 56 libras. La media, o mu, es igual a 50 libras. Y la desviación estándar, o sigma, es igual a 5 libras. Y por lo tanto, el puntaje Z es igual a, nuevamente, la cantidad X menos mu dividida por sigma, que es la cantidad 56 menos 50 dividida por 5, que es igual a 6,5, que es igual a 1.2. Entonces el puntaje Z es igual a 1.2. Mirando los gráficos a continuación, nos dieron el peso de 56 libras, que puedes ver aquí. Es más de una desviación estándar por encima de la media. Y encontramos la puntuación Z correspondiente de 1.2 que está aquí en la distribución normal estándar. Y ahora para el número 2, un perro tiene un puntaje Z de 0.65, ¿cuál es el peso del perro? Entonces, debido a que el puntaje Z es igual a 0,65, sabemos que el peso del perro es 0,65 desviaciones estándar por encima de la media. Una puntuación Z de 0,65 en la distribución normal estándar está aproximadamente aquí. Entonces, para encontrar el peso del perro, comenzamos con la media y luego agregamos 0.65 veces la desviación estándar. Entonces, de nuevo, el peso del perro, X, es igual a la media, o mu, más el puntaje Z, multiplicado por la desviación estándar, que en nuestro caso es 50 libras más el puntaje Z de 0.65. Veces la desviación estándar de 5, que es igual a 53.25 libras. Lo cual, en la distribución normal, podemos ver es aproximadamente aquí. Y ahora echemos un vistazo a nuestra última pregunta. Un perro tiene un puntaje Z de 1.4 negativo. ¿Cuál es el peso del perro? Entonces tener una puntuación Z de 1.4 negativo está aquí en la distribución normal estándar, lo que significa que el peso del perro es 1.4 desviaciones estándar por debajo de la media de 50 libras. De nuevo, el peso del perro X es igual a la media, o mu, más el puntaje Z multiplicado por la desviación estándar, que en nuestro caso es igual a 50. Y luego tendríamos más negativo 1.4 por 5, que podemos escribir como menos 1.4 por 5. De nuevo, esto es negativo porque la puntuación Z es negativa, que es de 43 libras. Observe el peso de 43 libras en la distribución normal. Está aproximadamente aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.